Muy buenos días. Antes que nada, agradecer al comité organizador por la invitación. Eh, Realmente es un honor estar por acá compartiendo con ustedes. Dentro de los objetivos de la presentación del día de hoy, además de transmitir lo que hacemos como cirujanos maxilofaciales, es también generar un poco de educación en todos los jóvenes doctores o en formación que hoy nos acompañan para apoyarnos en los diagnósticos tempranos que son tan importantes para tener unos mejores resultados en el tratamiento del cáncer de la cavidad oral. Lamentablemente, cuando nos enfrentamos a los tumores de cáncer oral en la ciudad de Guatemala, pues por múltiples razones tenemos resultados muy pobres, por así decirlo, porque encontramos los casos muy tardíamente. Antes de llegar con nosotros, el paciente ha pasado primero por tratamientos de antibióticos, antifúngicos, retrovirales, agüitas de X, Y o Z, y finalmente cuando llegan a nuestros servicios, pues es lo que vemos acá, estadios ya muy avanzados. En la imagen del lado derecho es un carcinoma meloblástico que definitivamente es no operable. En la imagen del centro y la izquierda de su pantalla, ahí lo que tenemos es un carcinoma escamoso en un estadio 4, que es difícil de decir que vamos a hacer un tratamiento quirúrgico. Cuando uno contempla la edad del paciente, contempla también el estado médico general del paciente, su actividad física, motora, laboral, en fin, todos esos detalles que se toman en cuenta para decidir o no un tratamiento del paciente. Esta palabra cáncer pues hace referencia a muchas enfermedades distintas con más de 1000 variedades histopatológicas. El origen de la palabra viene de carca, de origen, luego los griegos desde el tiempo de Hipócrates le llamaban ya cancrino, y el símbolo del cáncer, de todos los que tienen también el símbolo cáncer en su zodiaco, es porque el cáncer, el cangrejo es una forma de representarlo porque se adhiere firmemente a todo lo que encuentra a su alrededor. Y ustedes pueden ver esos ejemplos cuando ven cangrejos en algún lugar, están aferrados a una cuerda que los ata o a otro cangrejo o a una presa, en fin, pero se adhieren a todo lo que encuentran a su alrededor, que es básicamente lo que el cáncer hace. El cáncer oral pues, son neoplasias malignas que son más frecuentes en labios, comisuras. En la mucosa oral nosotros tenemos diferentes tipos, en la cavidad oral diferentes tipos de epitelio. Tenemos una mucosa oral de revestimiento que va a estar en el piso de la boca, carrillos, parte interior de los labios. Tenemos también una mucosa especializada que está en el dorso de la lengua, y tenemos también tejido queratinizado, también que es una mucosa masticatoria que reviste la periferia de todas las piezas dentales y también el paladar duro. En la clasificación de los tumores malignos de la cavidad, de los tejidos blandos orales, tenemos carcinoma de células escamosas, que es de los más, o epidermoides, que equivale al 90% de los tumores, que van desde toda la piel, el tracto respiratorio, gastrointestinal y digestivo. Y en la cavidad oral vamos a encontrar entre el 3 y el 4% de todos estos cánceres. El carcinoma verrucoso es de los que menor grado de malignidad presentan. El de células fusiformes es un bimórfico. Luego tenemos melanomas también de alto grado de malignidad, tenemos adenocarcinomas. Valga mencionar que tenemos entre 700 y 1000 glándulas salivares menores, depende de la fuente en que lo consulten, que todas son potenciales también de generar alguna patología en algún momento de la vida, además de las glándulas salivares mayores que conocidas, ¿no? También tenemos el carcinoma vasocelular, que es más común en labios. Este es un carcinoma verrucoso, pero como ya les comentaba, los pacientes consultan normalmente tarde, y cuando vemos un carcinoma verrucoso de esta extensión, de pronto uno podría pensar que puede ya generar algún tipo de metástasis, por lo que en este caso sí se realizó
una disección de cuello funcional supraomoioidea para tratar de estadificarlo y ver si el paciente requiere de algún tratamiento mayor o extra para complementar el tratamiento que es multimodal en los tratamientos de cáncer. En la imagen de la izquierda pueden ver la lesión removida años después. En el estudio histopatológico de los ganglios que se removieron, ningún ganglio positivo. ¿Por qué? Porque menos del 1% de los carcinomas verrucosos ocasionan metástasis a los ganglios del cuello. También tenemos los tumores derivados del tejido conectivo, que tenemos fibrosarcomas, fibrohistocitomas, liposarcomas, angiosarcomas, neurosarcomas, rabdo y osteosarcomas. También podemos tener neoplasias del sistema inmune, como linfomas en la cavidad oral. El cáncer de cabeza y cuello es el 6% y la cavidad oral, como lo mencioné anteriormente, es el 3% de todos los cánceres del cuerpo humano. La prevalencia pues, es mucho mayor en el sudeste asiático e India, donde el cáncer oral ocupa alrededor del 40%. La edad del paciente también, mayores de 40 años es donde se encuentra el 90% de cánceres y un menor porcentaje de estos casos, en pacientes menores de 40 años, está asociado al virus del papiloma humano, que se han tipificado alrededor, no sé si más de 30, pero lo que estuve revisando, 15 son los que más posibilidades tienen de generar algunas lesiones cancerígenas, pero los más comunes son el 16 y el 18. La supervivencia que va a depender mucho del estadio en el que descubramos el cáncer, y ahí es donde es muy importante el hacer una buena evaluación del paciente. Tenemos, pues yo creo que para los chicos, para los doctores jóvenes, es importante no perder nunca olvidar la forma en que evaluamos a nuestros pacientes, que se va perdiendo con los años, y conforme uno se va especializando, si yo me especializo solo en el pie derecho, por ejemplo, solo miro el pie derecho de mi paciente. Obviamente eso es una pena porque estoy aislando al ser humano de lo que realmente importa. Entonces, no olvidar que somos, en mi caso, odontólogo, ustedes médicos, pero somos encargados de ver en la totalidad del paciente. Es un gusto cuando uno va al médico y le hace una palpación, auscultación, abdomen, le mira las piernas, sistema venoso, abra la boca, retrae la lengua, mira el conducto auditivo, mira el fondo de ojo. Uno se sorprende cuando uno encuentra un médico que es tan acucioso en sus exámenes. La etiología del cáncer oral está más asociada a tabaco y a sus diferentes formas de consumirlo. El tabaco en Guatemala pues se consume mucho fumándolo en forma de cigarrillos o pipa puros, pero hay lugares donde se consume masticado o fuma de forma invertida en algunos países, que es donde hay mayor incidencia de cáncer oral. La nuez de betel o areca, que es algo que utilizan mucho en India también, mezclada con aceites esenciales, tabaco, en fin, el alcohol, que es clave también en esta etiología. Algo que no está muy estudiado, pero también tiene que ver, y hay casos reportados respecto a la dieta y nutrición. Aquí entran los enjuagues bucales que contienen alcohol. Había un enjuague bucal que tenía triclosan en el pasado, hace como unos 5 o 6 años. Colgate lo retiró del mercado porque empezaron a salir estudios de que podía tener también potencial cancerígeno. El mate, las personas que ingieren esta hierba en Sudamérica como té, también puede ser por los, no recuerdo el nombre ahorita de lo que contiene, que hace que pueda ser más cancerígeno. También la temperatura podría ser uno de los causantes en el té, que hace que pacientes beban líquidos muy calientes, y lo que se hace cuando tenemos estímulos traumáticos en la mucosa de la cavidad oral es acelerar el ciclo celular
del normal. Entonces, al cambiar el ciclo celular, de pronto ocurre alguna mutación al estar bebiendo alimentos muy calientes, tener piezas dentales en mal estado, trauma de oclusión como apretamiento de dientes, rechinamiento, dientes rotos que no se reparan, en fin, que van generando lesiones en la mucosa. Las infecciones virales, también está el Epstein-Barr, el papiloma humano, el herpes simplex, el VIH, infecciones por hongos, principalmente la candidiasis erosiva, que en algún momento podría tener alguna incidencia en lo del cáncer. Los riesgos ocupacionales, por algún tipo de trabajo, en pacientes que trabajan en manufacturas de hule, metales pesados, madera. La radiación ultravioleta, que cada día es más común en personas jóvenes que utilizan cámaras de bronceado, también podrían estar expuestas, dependiendo con qué frecuencia lo hagan, a cáncer de labios o piel en general. Factores dentales que ya los mencionamos. Las recomendaciones sobre dieta y cáncer de OMS, hay un artículo ahí en el código QR, si alguien está interesado en escanearlo y leer un poco más, pero básicamente es lo que creo que todos sabemos y entendemos como una dieta sana. También menciona una actividad física arriba de los 150 minutos semanales, entre 150 minutos y 300 minutos a la semana. Entre actividades físicas hablan también de 15 minutos diarios de alto impacto, hablan de actividades moderadas, en fin, hay un montón de información al respecto que hoy en día es muy fácil de encontrar. También mencionan otra vez las bebidas y alimentos muy calientes, que hay personas de ascendencia de pronto asiática o culturalmente que tienen ya el beber líquidos muy calientes, que también puede predisponerles a un cáncer de la cavidad oral. La higiene bucal inadecuada. La recomendación normal es visitar a un dentista una vez al año. En algunos casos, arriba de los 40 años, de pronto se sugiere que sea cada 2 veces al año. Entre los principios de cirugía oncológica, solo podemos confirmar diagnósticos por una biopsia. No hay otra manera de confirmar un diagnóstico que no sea por una biopsia, pero aquí otra vez entra la observación. Igual que en el cáncer gástrico, observación. Después, a la hora de hacer una evaluación, porque hay lesiones que son blanquecinas, de color rojo o negras, que deben llamarnos la atención. ¿Qué más? Toda biopsia debe dirigirse al tumor primario, y es lo que también hablaba el doctor Puente hace un momentito, mencionando que si yo hago una biopsia de un área no representativa, pues obviamente el diagnóstico que voy a obtener también es equivocado. La resección debe incluir territorio también linfático. En eso hay un poco de discusión. Se habla de disecciones funcionales supraomoioideas en estadios del 1 al 3. En algunos casos hablan solo de resecciones de ganglios centinelas. Hay algunos estudios que en estadio 1 y 2 no hay tanta diferencia en hacer una disección supraomoioidea y solo de un ganglio centinela. Yo no he tenido esa experiencia. La mayoría de mis pacientes siempre tienen una disección supraomoioidea para tratar de estadificarlos de mejor manera. El tratamiento es también multimodal, o sea, no hay un todólogo, pues somos un equipo de trabajo donde participan varias personas, varios especialistas. También hay quimioterapias, radioterapias, en fin, que los pacientes tienen que recibir en la mayoría de casos. El primer intento debe ser curativo y también todo debe ser orientado hacia dejar al paciente la mayor funcionalidad posible. Esta es la estadificación que utilizamos en cáncer de boca. Es útil tenerla a mano. Pasemos a alguna discusión de casos. Es un paciente de 65 años con una úlcera de 4 meses de evolución. Este paciente había tenido ya una cirugía en la boca previa, pero había pasado por alto la úlcera. Luego, por razones diversas, el paciente no consulta hasta que tiene una úlcera ya de mayor tamaño. Acá, cuando hacemos diagnóstico, el patólogo es muy importante porque de pronto nos dicen sin tanta especificación lo que estamos encontrando. A la fecha, todavía
extrañamos al doctor Román Carlos, que nos acompañó durante tantos años y luchó por mejorar el nivel educacional en Guatemala y la información a todo nivel para poder tener un diagnóstico temprano de cáncer. Y nos apoyaba mucho con los diagnósticos, porque de pronto el que te pongan alto grado de malignidad, invasión perineural, nos va orientando hacia el tipo de tratamiento que debemos de hacer con los tumores cancerígenos que encontramos. Que si nos colocan simplemente un carcinoma escamoso, pues uno pues no sabe si es altamente diferenciado, pobremente diferenciado, y mientras menos diferenciado es el tumor, más agresivo se va a comportar. En este caso, pues se planificó una maxilectomía segmentaria, y ante eso uno se encuentra con las dificultades de cómo reconstruir a los pacientes. Más adelante hablo un poquito de la tomografía de haz cónico, y en la tomografía de haz cónico pues hemos encontrado una gran utilidad para cabeza y cuello, porque podemos medir exactamente con precisión el tamaño de las lesiones y nos permite planificar de mejor manera la cirugía. Es una tomografía muy económica, rápida de hacer, con menor radiación para el paciente. En este caso podemos ver las medidas de la lesión. Podemos ver que hay una cercanía hacia la mucosa del seno maxilar, hacia la membrana de Schneider, en la imagen del lado izquierdo de la pantalla. Se hace una resección en bloque de la lesión, y aquí es donde utilizamos en este caso la bola adiposa de Bichat para cerrar el defecto, y rotamos también un colgajo basado en la arteria palatina mayor del paladar para hacer un cierre. Se hizo una disección de cuello también supraomoidoidea. Este es el cierre en doble plano. Tenemos acá la lesión. El paciente a las 24 horas después de la cirugía, 6 meses después, y tenemos acá el control postoperatorio de 1 año, donde podemos ver la resección en bloque. Podemos también ver si hay alguna recurrencia local de la enfermedad, y nos permite ver también cómo el seno maxilar se ha restablecido, cómo tenemos un seno maxilar sano en los cortes coronales que podemos observar. Aquí otra copia de lo mismo. Podemos observar el seno maxilar del lado derecho, que es donde hay tejido óseo, y el seno maxilar del lado izquierdo, donde podemos ver nada más un tejido blando, que es el que evita que haya una comunicación oroantral. Esto ya lo mencionaba en el momento de la tomografía del CBCT. Ahora presento una paciente de 16 años con una tumoración en cuerpo mandibular derecho que expande corticales, tiene una simetría facial de 6 meses de evolución, dificultad para masticar. En el área del lado derecho podemos observar la pérdida de piezas dentales que fueron extraídas previamente, y obviamente aquí se pierde otra vez el diagnóstico y el momento clave, que fue cuando la paciente consulta porque se mueve una pieza dental. Pero cuando consulta tenemos ya una tumoración bastante grande, con un diagnóstico de un osteosarcoma. En este caso ella recibió quimioterapia neoadyuvante, por lo que en el reporte de patología nos informan que hay el 80% de la lesión tiene necrosis. Esta es la paciente con la reconstrucción. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí ya la resección, se coloca una placa de reconstrucción mandibular. Aquí en este caso tuvimos un intento de un peroné vascularizado. En esta área, en la imagen del lado izquierdo, que fue fallido. Tuvimos muchos problemas con la paciente, fue una cirugía muy larga, tuvo hipertermia durante la cirugía, en fin, estuvimos pasando penas, y al final pues tuvimos una pérdida del peroné. Pasados los meses se hicieron un injerto de cresta ilíaca microparticularizado. Aquí está la paciente tiempo después, con implantes oseointegrados y una prótesis que sostienen los implantes dentales. Y aquí podemos ver a la paciente rehabilitada 6 años después, con un aparato y pues una función y una inserción social, laboral, funcional completa.
Presento ahora una paciente de 82 años con un carcinoma de células escamosas del reborde alveolar mandibular izquierdo. Cuando vemos la radiografía convencional, aquí no observamos mayor afección ósea. Entonces uno podría pensar en solo resecar la mucosa y decir, bueno, el caso está resuelto. Cuando vemos la tomografía de haz cónico, podemos ver cómo se encuentra, es muy leve, muy tenue esto. En esta área, cómo se observa el reborde alveolar ya afectado, cuando hay pérdida, borramiento de la cortical. En color naranja podemos ver el nervio alveolar inferior, que es la tercera rama del nervio trigémino, que también está muy cerca de la lesión, por lo que se planifica una resección en bloque. Con la misma tomografía de haz cónico puedo hacer un modelo estereolitográfico como el que observan en la pantalla del lado izquierdo, que me sirve para poder contornear una placa de reconstrucción mandibular y también para ver los límites de la resección del tumor. Acá en este caso también se resecó parte del nervio alveolar inferior hasta la entrada por la espina de Spix. ¿Por qué razón? Porque a veces tenemos, cuando está muy cerca el tumor de los nervios o vasos sanguíneos, podemos tener migración del tumor por los nervios, y después tenemos una recurrencia porque hubo migración a ese nivel. En el reporte de patología tenemos de los 26 ganglios, creo que se encontraron en esta paciente, que no tiene ninguna evidencia de malignidad, por lo que solo fue para estadificarla. Al tener 83 años se decide hacer solo un tratamiento de resección en bloque con una placa de reconstrucción, y aquí pueden observar la precisión que se tiene de lo que planificamos en el modelo estereolitográfico que está a su izquierda y lo que se encuentra del lado derecho en la radiografía de control. Aquí, ya para terminar, presento un carcinoma escamoso del paladar blando. Esta es la lesión con la que la paciente consulta inicialmente, que es una úlcera pequeña en el paladar blando, vecina a la úvula y al pilar amigdalino, y se hizo una biopsia inicialmente, pero fue diagnosticada como un hemangioma lobular. Me imagino que en este caso fue la biopsia tomada de algún lugar pues vecino a la lesión, y lo único que hicieron entonces fue hacer una resección o una electrofulguración, o con el electrobisturí se trató de quemar la lesión, considerando que era solo un hemangioma. La paciente consulta 2 semanas después con esta úlcera. La inicial es la que está en la pantalla del lado izquierdo, el lado derecho es la 2 semanas después. Se procede a tomar una biopsia y el diagnóstico es un carcinoma escamoso de células escamosas de alto grado de malignidad, y se hizo un anticuerpo para el virus del papiloma humano y fue negativo. Esta es la resección del tumor, pero acá nos enfrentamos a que dejar sin paladar blando a una paciente es muy complicado. La reconstrucción también es bastante complicada, y pues da un poquito de ponerlo a uno a pensar en qué hacer. En este caso utilizamos un colgajo miomucoso de buccinador para reconstruir el paladar blando. Esta es la paciente en el inmediato postoperatorio. También utilizamos la bola grasosa de Bichat para cierre del defecto. Utilizamos este protector que ven en la cavidad oral del lado izquierdo, que nos sirve para que la paciente a la hora de masticar no destruya el pedículo que da soporte vascular al colgajo. Este colgajo es muy agradecido porque tiene un aporte vascular de varias áreas, de la arteria facial, de la arteria maxilar interna, angular, de labiales superiores, inferiores, en fin. Puede utilizarse en un vector anterior o posterior, dependiendo la necesidad que uno tenga. En el diagnóstico histopatológico tuvimos un ganglio positivo con crecimiento intranodal, y pues los márgenes fueron negativos. Esta es la paciente en el postoperatorio. En este caso
por considerar que el pedículo no tenía un buen soporte vascular, decidimos extraer 2 piezas dentales para que no muerda el pedículo de la paciente y de esa manera logramos mantenerlo. Esta es la paciente en la imagen del lado derecho, en algunas semanas de radioterapia. Ella recibió quimio y radioterapia. En la imagen del lado izquierdo estoy demostrándoles cómo el buccinador sí nos ayuda a, cuando inflamos los carrillos, poder ver que del lado derecho obviamente falta el carrillo. Yo le ofrecí a la paciente de regalo en un futuro quitarle la bola de Bichat del lado izquierdo para tener una simetría facial, pero aún estamos esperando. Esta es la paciente año y medio después. Vamos a ver si puedo escuchar un audio. Sí, no me es posible escuchar el audio, pero cuando la evaluó el otorrino, que fue el doctor Juan Pablo Díaz, quien participó en la disección del cuello, me comenta que hizo una nasoendoscopía y se observa cuando la paciente habla cómo el paladar, el colgajo se mueve cuando la paciente habla. La paciente no tiene complicaciones para la fonación, para la deglución. Fue un caso realmente muy interesante. Y para terminar, pedirles atención, que prestemos cuando evaluamos a nuestros pacientes, que pongamos atención en las lesiones blancas, leucoplásicas, rojas, eritroplásicas, en las úlceras y en las lesiones obscuras que vemos en la cavidad oral, que normalmente pues, no son propias de la cavidad oral. Todo este trabajo no es posible hacerlo si no es en equipo. Hoy en día pues, la oncología está tendiendo hacia que los especialistas de cada área también vayan formándose en la oncología y hacer equipos de trabajo multidisciplinarios para tener mejores resultados para el paciente. Gracias por su atención.